Shalom a todos, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la prohibición de Hametz. A propósito digo la prohibición de Hametz porque en realidad Hametz no es nada más que está prohibido comer. La prohibición de Hametz es mucho más amplia, como vamos a ver enseguida. Antes de hablar de la prohibición misma de Hametz, debemos de preguntarnos qué es Hametz. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Hametz? ¿Cuál es la prohibición de la cual estamos hablando? Hametz es cualquiera de los 5 granos que fermentó. Los 5 granos son trigo, espelta, cebada, perla, de centeno y avena. Si tienes una situación en la que cualquiera de estos granos fermentó, se convierte en Hametz y está prohibido consumirlo. Ejemplo más normal, más clásico. Cuando nosotros hacemos pan, vertimos agua sobre la harina, amasamos, ponemos levadura, dejamos que fermente y enseguida ya eso es cuando se convierte en Hametz. Quieres hacer whisky lo hacen con trigo fermentado, cerveza se hace con cebada fermentada. Todo eso lo convierte en Hametz. Pasta también fue harina normalmente de trigo, también con agua, mezclada con agua. Obviamente la dejaron fermentar, se dejó fermentar. Es lo que lo hace Hametz. Cuando tenemos matzá, eso es algo importante recalcarlo. Matzá también es hecha de harina de trigo, pero la matzá no se dejó fermentar. Cuando nosotros hacemos matzá, vertimos el agua sobre la harina rápidamente, la amasamos, la tratamos y no permitimos que la masa permanezca sin ser horneada más de 18 minutos, porque nosotros pensamos que después de 18 minutos ya fermentó. Si algún día van a una fábrica de matzá o van a ver cómo fabrican la matzá, van a ver que la tratan de hacer en mucho menos de 18 minutos. La prohibición de Hametz, como habíamos dicho al principio, es mucho más amplia que solo la prohibición de comer. La prohibición de Hametz incluye 3 prohibiciones. La primera prohibición es la prohibición de comer, como todos conocen. Fuera de la prohibición de comer, también hay una prohibición de sacar provecho. Es decir, no se puede vender, no se puede darle a los animales. No puedes sacar provecho del Hametz durante Pesaj. Y número 3, está prohibido que el Hametz se encuentre en nuestro dominio, en cualquier parte de nuestra posesión, no en nuestro coche, no en nuestra oficina, no en nuestro hogar. Está prohibido que el Hametz se encuentre en cualquier parte de nuestro domicilio, de nuestro dominio. Vamos a hablar acerca de la prohibición de comer Hametz en Pesaj, que es lo más simple de entender. Está escrito en la Torah: 7 días vas a comer matzá. Sin embargo, el día primero tienes que hacer desaparecer la levadura de vuestras casas, ya que todo aquel que coma pan leudo, es decir, Hametz, será truncada esa alma de Israel, recibirá el castigo de Karet, desde el día primero hasta el día 7 de la festividad de Pesaj. Acuérdense que Pesaj dura 7 días, afuera de Israel dura 8 días. Como vimos en el pasuk, aquel que come Hametz en Pesaj merece Karet. Esto es la pena de Karet, significa que tienes una muerte espiritual. Figurativamente Dios corta tu alma de su conexión con Él. No entendemos bien qué significa, pero créanme que no es algo bueno. Pero para recibir Karet tienes que comer un kezait. Kezait es una medida. Kezait significa como de una aceituna. Es una medida determinada y tiene que ser en transcurso de un tiempo determinado. Si comiste un kezait Hametz desde la mañana hasta la noche, no comiste, te tardó tanto tiempo en comerlo, no mereces Karet. Sin embargo, sigue estando prohibido según la Torah. No vas a recibir el castigo de Karet, pero sigue estando prohibido según la Torah. Nada más para que nos demos una idea de lo grave que es Karet, o de lo grave que es comer Hametz. Aquel que come en Yom Kippur también merece Karet. Aquel que tiene relaciones con la mujer nidá también merece Karet.
Esa es la gravedad de la prohibición de comer hametz. Y por eso también van a ver que la gente se vuelve loca antes de Pesaj, limpia sus casas, limpia la cocina como loco, no comen cualquier cosa, porque la prohibición de comer hametz efectivamente es muy grave. Vamos a hablar de la prohibición de que esté en la posesión de uno. Está escrito en la Torá, y no se habrá de ver pan leudo. Este lo habíamos visto, este pasuk, como no se habrá de ver pan leudo, no debe de verse visto en tu casa, ni se te habrá de ver levadura en todo tu territorio. Ese es un pasuk, Shmot 13. 7 días de levadura no habrá de encontrarse en vuestras casas, en Shmot 12. Y hay otro que dice, pero en el día primero haréis de desaparecer la levadura de vuestras casas, Shmot 13. 3 psukim que hablan de la problemática de tener prohibición, de la problemática de tener hametz en nuestro dominio. ¿Por qué está repetido 3 veces? Porque en realidad hay 3 elementos aquí. Una persona que tiene hametz en su domicilio transgrede 2 prohibiciones y deja de cumplir una mitzvah positiva. Las 2 prohibiciones son: no será visto y no se encontrará en tu posesión. El bal irae u bal imatzeh en hebreo. Y tenemos una mitzvah positiva de destruir el hametz. Aquel que tiene hametz en su domicilio no cumplió esta mitzvah. En el tema de 2 prohibiciones, ¿cómo puedes tener 2 prohibiciones para una misma acción? En Halajá tenemos esto, tenemos una misma acción puede tener varias prohibiciones. ¿Cuándo comienza la prohibición de hametz? Van a pensar que les estoy bromeando. ¿Cómo que cuándo comienza la prohibición de hametz? Hametz comienza cuando comienza Pesaj. La verdad es de que no es así. La prohibición de hametz comienza ya a partir desde el día previo de Pesaj, es decir, el 14 de Nisan. Pesaj comienza el 15 de Nisan. La prohibición del hametz comienza el día 14 de Nisan. No comienza desde el principio del día 14 de Nisan, sino que a mediodía comienza. Ahora los sabios querían que nos alejemos más de la prohibición, así que dijeron, debes de dejar de comer hametz 2 horas antes del mediodía, y también prohibieron que esté en nuestro dominio 1 hora antes del mediodía. Por ejemplo, este año, a las 10:02 de la mañana, aquí hora de Israel, ya va a estar prohibido comer el hametz. Hasta las 11:20 tenemos que deshacernos del hametz de nuestro dominio. ¿Cómo nos deshacemos del hametz en nuestro dominio? La Torá te da 2 opciones. Una es la opción de bitul. Bitul significa anular el hametz. Simplemente lo único que técnicamente debes de hacer es de pensar en tu cabeza y decirlo con tu boca que el hametz que está en tu posesión no tiene ninguna importancia para ti. Es para ti como el polvo de la tierra, y de esta manera ya te deshiciste del hametz, así de fácil, o destruir el hametz. Ahora los sabios decretaron que no es suficiente bitul, que el anular el hametz no es suficiente. ¿Por qué dijeron que no es suficiente? Porque ellos pensaron que la persona no va a deshacerse del hametz en su corazón de manera sincera, de manera completa. O sea, nada más lo va a decir por fuera, pero en realidad no en realidad va a pensar que todo el hametz en su posesión es como el polvo. Imagínense una persona que tiene, no estoy hablando de una persona que tiene una bolsita de waffles o unas 2 galletas ahí que le quedaron de Shabbat. Imagínense una persona que tiene toda la alacena llena de pan, llena de pastas caras de Italia, llenas de whiskies, de cervezas. A esa persona no le vamos a creer cuando él nos diga que para él el hametz es como el polvo de la tierra. Ahora, esto dicho, durante las generaciones
surgió un problema, especialmente en Europa, en la Edad Media, a finales de la Edad Media. Muchos judíos vendían cerveza y llegaba la festividad de Pesaj y se tenían que deshacer de toda esta cerveza y para ellos era una pérdida muy grande. Entonces se empezó a institucionalizar que la persona pueda vender su hametz antes de Pesaj. Esto es válido según la halajá. Yo puedo tener, tengo hametz, se lo vendo al no judío. Ahora ya no es mi hametz, es hametz del no judío. Este hametz puede estar en mi casa siempre y cuando esté en un espacio especial para el no judío. Yo ahí lo designé. Ese es el espacio donde se va a encontrar el hametz. Puede ser en un armario, puede ser en una bodega. Ahí se va a encontrar el hametz. Le pertenece al no judío y no hay ningún problema. Termina Pesaj, voy con el no judío, me compra de regreso el hametz y no pasa nada, no transgredí ninguna prohibición. Esta costumbre se siguió todavía más y se institucionalizó que no cada persona vaya a vender el hametz con el no judío, sino que el rabino se encargue, la persona hace que el rabino sea su emisario. Rabino, usted vaya a vender mi hametz. Hay que tener cuidado que sea un rabino que sabe hacer negocios. No es cierto. Puedes ir, vas con el rabino, le dices, rabino, usted vende mi hametz. Escribes en una hoja dónde se encuentra tu hametz. En algunos rabinos te van a preguntar más o menos cuánto vale el hametz para que la venta sea más real. Y así venden el hametz y lo van a ver en todas las comunidades. El rabino las semanas antes de Pesaj va a decir, aquel que quiera vender el hametz puede venir conmigo y lo hacemos. La costumbre es de que esta venta, hay varios problemas halájicos con esta venta, especialmente porque para vender un objeto hay varias reglas según la halajá y esto pone varias trabas en la venta del hametz, que sea un poco problemática. Es por esta razón que se acostumbra que la persona privada no vende hametz 100%, no vende hametz que son galletas, cervezas, etc. Todo esto nos tratamos de deshacer de este hametz y lo único que vendemos es comidas, alimentos que puede ser que tenga hametz, no sabemos, no tiene la supervisión especial de Pesaj, o comidas que tengan un poquitito de hametz mezclado nada más para darle sabor o para darle, por ejemplo, la salsa de soya normalmente tiene un poquito de harina de trigo. Ese tipo de cosas se venden en la venta del hametz. Y dejamos que la venta del hametz sean para las fábricas de pasta, para los súperes. Nosotros tratamos de no vender hametz 100% por la problemática que existe con la venta del hametz. Obviamente si alguien tiene en su casa un whisky caro o algo por el estilo, sí se acostumbra a vender para que la persona no lo tenga que quitar de su casa antes de Pesaj. Este año que nos encontramos en una situación un poco complicada, entonces ya salieron varios rabinos y dijeron que aquel que quiera comprar bolsas de pasta, bolsas de cereal antes de Pesaj, puede hacerlo y venderlos en la venta del hametz. ¿Qué pasa si no destruí mi hametz, no lo vendí antes de Pesaj, lo dejé en mi dominio? Los sabios decretaron que el hametz que se quedó en el dominio de una persona durante Pesaj, después de Pesaj este hametz queda prohibido. Aquí en Israel hay que tener cuidado donde uno hace compras después de Pesaj. Hay que ver que hay que hay un certificado. Van a ver en muchos súperes, ahí tienen el certificado que el súper vendió el hametz, que el restaurante vendió el hametz. Hay que tener cuidado, porque si no vendieron el hametz no lo podemos consumir. Ahora, fuera de destruir el hametz y de anular el hametz, también los sabios instituyeron que hagamos la bdikat hametz. Bdikat hametz significa buscar el hametz. Bdikat hametz se hace
la noche previa antes de Pesaj, las vísperas del 14 de Nisan, y uno tiene que revisar bien todos los cuartos donde, donde normalmente se mete Hametz. Aquella también se buscan en las bolsas, en las mochilas, en las bolsas de los pantalones, de los abrigos. Especialmente aquel que tiene hijos, tienes que buscar en todos los lugares. Si hay un lugar donde nunca, prohibidísimo que entre ahí comida, ahí no se tiene que revisar. ¿Cómo se revisa el Hametz? Bueno, ¿en qué momento se debe de buscar el Hametz? El Hametz se debe de buscar el 14 de Nisan, al comienzo de la noche, al principio de la noche. No debemos dejar que pase mucho tiempo, no debemos de comer antes de hacer la abdicá. Hay quien reza Arvit primero, hay quien reza Arvit después, pero en el segundo que comienza la noche, ahí debemos de estar enfocados en hacer la revisión del Hametz. Se busca el Hametz. ¿Cómo se busca el Hametz? Se debe de buscar con una vela. ¿Para qué se busca bien con una vela? Para que podamos ver bien. La luz de la vela nos enfoca. Podemos ver bien así los hoyos, las ranuras de la casa. Obviamente el automóvil no lo deben de buscar con una vela, porque si no, no quedan ni ustedes ni el automóvil. Se busca con una linterna. Y hay mucha gente que busca sin vela y busca con una linterna porque es mucho más fácil. También hay una costumbre bonita que los niños toman 10 pedazos de pan envueltos en bolsitas y los esconden para que el papá los vaya a buscar. Es una costumbre, hay quien lo hace, hay quien no lo hace. Hay quien no lo hace. Antes de Bdikat Hametz nos vamos a parar todos juntos en la casa. Una persona va a decir la brajá de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemitzvotav Etzivanu Al Biur Hametz. Fíjense bien, decimos una brajá que decimos antes de cada mitzvah, pero decimos, nos comendaste de destruir el Hametz. Decimos que la brajá es destruir el Hametz. No decimos una brajá de Bdikat Hametz, sino que de destruir el Hametz, porque la Bdika del Hametz, la búsqueda del Hametz, el propósito de esta búsqueda es para eventualmente destruir el Hametz que nos quedó. Después de la búsqueda del Hametz, se coloca el Hametz que encontramos en un lugar específico. También todo lo que dejamos para el día de mañana lo colocamos en un lugar específico. Y después anulamos el Hametz. Van a ver en todas las Agadot de Pesaj, hay ahí un pasaje pequeño donde se anula el Hametz. Y es muy importante entender este pasaje. Si no entienden hebreo, este pasaje está en arameo porque hubo una época que la mayoría de los judíos vivían en Babilonia y la mayoría de ellos hablaban arameo y entendían arameo y no entendían bien hebreo, por eso está escrito en arameo. Pero hoy en día no se debe de decir en arameo, se debe de decir en un lenguaje en el que tú entiendes. Puedes también decirlo en arameo después, nada más por la tradición, pero se tiene que entender lo que estás diciendo. Si no entiendes lo que estás diciendo, no puedes anular el Hametz, porque si no entiendes, que no estás haciendo absolutamente nada. Bueno, el siguiente día es el día que quemamos el Hametz, lo destruimos, quemamos el Hametz. Debemos de quemar el Hametz antes de la 6ª hora, como les habíamos dicho. Este año en la hora de Israel va a ser a las 11 de la mañana. Y van a ver que en todos los lugares hay fogatas especiales para llevar nuestro Hametz. Vamos a llevar nuestro Hametz a esta fogata. Vamos ahí a tirar nuestro Hametz. Y con eso vamos a cumplir la mitzvah de destruir el Hametz. Una vez que ya está nuestro Hametz en la fogata, nos esperamos unos segundos hasta que se empiece a quemar. Y ahí nuevamente anulamos el Hametz. Por si quedó algún Hametz en nuestra casa que no lo vimos, que no lo encontramos, vamos a decir, no vamos a transgredir la prohibición de tener Hametz en nuestro dominio. Vamos a anularlo, así como la Torah nos permitió. Anular el Hametz y decir, si quedó en mi casa un pedacito de pan, una galleta, un chocolate, para mí este Hametz es como el polvo de la tierra, no tiene ningún valor, es como si no existiera.
Si no puedes salir de la casa, no tienes una fogata cerca de tu casa, no tienes cómo quemar el hametz, puedes tirarlo en la basura, no en el basurero de tu casa, sino en el basurero de la calle. Y puedes tirar el hametz en el excusado. Y fíjense algo muy importante, es de que aquel que no buscó el hametz el 14 de Nisan, tiene que buscarlo inclusive durante Pesaj e inclusive después de Pesaj. ¿Por qué se busca el hametz después de Pesaj si el hametz ya no está prohibido después de Pesaj? Por la simple razón de que habíamos dicho que el hametz después de Pesaj, el hametz que estuvo en nuestro dominio en Pesaj queda prohibido después de Pesaj. Por eso si no buscamos el hametz antes de Pesaj o durante Pesaj, lo tenemos que buscar después de Pesaj porque este hametz sigue estando prohibido. Después de la sexta hora, ¿sí? Después del mediodía ya no se puede anular el hametz, ya no lo puedes destruir, ya no lo puedes anular, no sirve de nada anularlo, lo tienes que destruir. Si encontraste hametz, no puedes decir, lo voy a anular y con eso ya estoy, ya no sirve. Tampoco lo puedes vender a uno judío. Llegó el mediodía, de repente estás en tu casa, encontraste una botella de whisky y te duele el corazón, no la quieres destruir, la quieres vender, no puedes. Tienes que a la fuerza destruir el hametz. Después del mediodía, una vez que comenzó la prohibición de tener hametz en nuestro dominio, ya no hay manera de deshacerse de otra manera más que destruirlo. Antes de que comience la prohibición de comer hametz, nos cepillamos bien los dientes por si hay todavía migajitas de pan en nuestra boca. Dos puntos últimos ya que tocamos la víspera de Pesaj. Número uno es de que en la víspera de Pesaj se acostumbra que los primogénitos ayunan. Este ayuno se debe porque los primogénitos recuerdan que Dios los salvó a ellos en Egipto. Acuérdense que Dios mató a todos los primogénitos egipcios y a los primogénitos judíos los salvó. Entonces, para recordar esto, los primogénitos ayunan en la víspera de Pesaj. Dado a que no es muy fácil ayunar en la víspera de Pesaj, todo el mundo está corriendo, hay muchísimo que hacer, se acostumbra a que se hace un sium y con esto se rompe el ayuno. ¿Qué es un sium? Un sium es cuando una persona termina un tratado de la Mishnah, un tratado del Talmud, hay quien dice inclusive un libro del Tanaj. Esta persona hace como una fiestita pequeña festiva y dado a que la persona estuvo presente en esta fiesta puede romper el ayuno. Entonces van a ver en los Batei Knesset después de la tefilá de Shacharit, van a ver ahí gente que va a hacer siumim, van a decir voy a terminar el tratado de ese, lo prepararon ya varias semanas, inclusive varios meses, y va a terminar un tratado del Talmud, y va a traer un poquito de comida al Bet Knesset, y aquel que estuvo presente en el sium puede comer inclusive el primogénito, y con esto pueden romper el ayuno. Esto es algo que hacemos únicamente en la víspera de Pesaj, porque el ayuno de los primogénitos es una costumbre que no está ni siquiera mencionada en el Talmud, y también únicamente en este ayuno no hacemos esto en los demás ayunos. Mujeres primogénitas no tienen que ayunar y niños chiquitos tampoco tienen que ayunar, pero se acostumbra que si hay un niño chico que es primogénito, el papá ayuna por él o va a un sium por él hasta que el chico crece. Por último, otro tema importante es que en la víspera de Pesaj no nada más tenemos prohibido comer hametz, también tenemos prohibido comer matzot. La razón por la que tenemos prohibido comer matzot es porque queremos llegar a la noche del Seder y que la matzah sea algo nuevo para nosotros, algo que nos dé gusto, algo que nos dé ganas consumirlo. Y por eso está prohibido comer hametz en la víspera de Pesaj. Comer matzah, en la víspera de Pesaj. Y es un poquito complicado, no hay mucho que comer, no se puede comer hametz, no se puede comer matzah, pero no se puede comer matzah en la víspera de Pesaj. Y bueno, con esto cubrimos el tema de la prohibición de hametz en Pesaj, cómo nos deshacemos del hametz de Pesaj y otras de las costumbres de la víspera
de Pesaj. Espero en los próximos días mandarles más videos de cómo se cacheriza la cocina para Pesaj, y número 2, ya empezar a ver cómo se hace el Seder de Pesaj, cuáles son los pasos para el Seder de Pesaj. Espero poder mandárselos más adelante. No se les olvide contestar el cuestionario que se encuentra el link se encuentra en la descripción de este video, y si Dios quiere que estén todos bien, y hasta la próxima.